Pues una vez más estamos en el Salmo 119, estamos en la 12ª estrofa de 22 estrofas que hay en este Salmo. Estamos en la estrofa que vimos hace poco ahí en la pantalla. Y mientras que estén buscando este pasaje en sus Biblias, un pequeño repaso, porque aquí en esta porción del Salmo 119, todo el Salmo tiene que ver con la palabra de Dios, pero esta estrofa está hablando de la certeza de la palabra del Señor, que es nuestra autoridad, que nos guía, que todo esto. Pero un repaso, y no sé si estuviste el domingo en la mañana, pero estaba yo recordándonos de que cuando hablamos de la Biblia, muchas veces confundimos este término que no aparece en la Biblia. Fíjense que la palabra Biblia no aparece en la Biblia, porque es una palabra que fue usada cientos de años después de terminar el Nuevo Testamento. Viene del griego biblias, que quiere decir libros. Es una colección de 66 libros, la mayoría las escrituras de los hebreos, y entonces lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento, la colección de escritos del Nuevo Pacto, o sea, después del Señor Jesucristo. Pero es importante porque tenemos la tendencia de tratar de entender la Biblia a través de los lentes de nuestra cultura, en vez de ver nuestra cultura a través del lente de la Biblia. Así que cuando estamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando estamos hablando de la palabra del Señor, tenemos que entender que David, o el autor de este salmo, no tenemos la certeza de que David fuera el autor, bien puede ser, pero no lo sabemos, pero seguramente David escribió más de la mitad de los salmos. Pero David no portaba Biblia, porque la Biblia no existía. Había unos escritos hebreos, la ley de Moisés, por supuesto, pero muchas veces cuando estamos leyendo los salmos y David dice, oh Señor, cuánto amo tu palabra, tenemos la imagen en la mente de David con su Biblia, pero no había. Ni tampoco en los días de los discípulos del Señor Jesús, porque el último libro en lo que llamamos el Nuevo Testamento fue escrito ahí por el año 90, por el apóstol Juan. Así que ninguno de los discípulos de Jesús andaba con Biblia. Y fue hasta 200, 300 años más adelante que llegaron a formalizar lo que llamamos nosotros la Biblia hoy en día. Y esto es muy importante porque esta noche estamos hablando de la palabra del Señor. En el sentido, en el contexto de que el autor de este salmo está diciendo, Señor, quiero oír tu voz, quiero que me hables, quiero escucharte, Señor, lo que tú me digas. Así es. Yo creo todo lo que me dices, Señor. Yo voy a obedecer todo lo que me dices. Pero tenemos que entender que no andaba como nosotros con una Biblia. Ahora, imagínense, nosotros que tenemos tanta riqueza en tener todas las escrituras, ¿cómo es que no queremos obedecer lo que el Señor nos dice? ¿Verdad? Así que otra cosa, porque aquí en esta estrofa el salmista va a hablar de buscar la salvación del Señor. Va a decir, Señor, sálvame. Pero tenemos que entender que casi todas las veces que la palabra salvar, salvación, buscando salvación, etcétera, aparece en los 66 libros de las Escrituras, no tiene que ver con la salvación como hablamos comúnmente. Es decir, nada tiene que ver con ir al cielo, no tiene que ver con todo esto, tiene que ver con el hecho de que Dios nos salva siempre, en cada situación de la vida. Y como nos decía el hermano Héctor hace poco, qué bueno saber que por Jesucristo tenemos vida eterna, ¿verdad que sí? Y tenemos la seguridad de ella. Pero casi todas las veces que estas palabras aparecen en las Escrituras es en el contexto de que los creyentes nosotros
Estamos pidiéndole al Señor salvarnos de mis apuros, mis problemas, mis conflictos, mis relaciones. O sea, Dios nos ha salvado en cuanto a ir al cielo, pero es un hecho, porque Cristo murió en la cruz, ya lo hizo. Pero hoy en día el Señor sigue salvándonos de toda circunstancia de la vida cuando buscamos a Él. Este es el contexto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver aquí en este Salmo, versículo 89, que su palabra es una palabra establecida, en primer lugar, en los cielos. Es decir, porque es la palabra del Señor, es una palabra establecida en los cielos. Y por eso el salmista dice en versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahora, hablando de seguridad, qué seguridad saber que lo que Dios dice es una palabra establecida que permanece para siempre en los cielos. No se puede robar, no se puede malentender, no puede desaparecer, porque es una palabra establecida en el cielo. Sin contar con una autoridad absoluta, la vida no puede tener significado más allá de lo que determine la imaginación del hombre. Pero gracias a Dios, en las Escrituras encontramos esperanza, encontramos propósito, encontramos significado, porque tenemos palabras de nuestro Dios. Si Dios existe, y yo creo que Dios sí existe, un solo Dios, y si Dios es un Dios bueno, y si yo creo que Dios es un bueno, necesariamente Él tendría que comunicarse con sus criaturas, los hombres que Él hizo. O sea, si Dios es Dios, si es el único Dios y si es bueno, ¿cómo es que no va a querer comunicarse con nosotros? Y por eso, a través de toda la historia, podemos ver a los creyentes pidiéndole al Señor, Señor, háblame, Señor, dime qué hacer. Señor, dame una palabra de esperanza, de guía, de lo que fuera. ¿De quién es la palabra? De Jehová. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es Dios. Dios cuya palabra no puede ser contradicha ni anulada, porque es la palabra de Él. Y el fundamento de la vida del salmista es esta convicción de que Dios ha hablado y que su palabra es su autoridad final en todo asunto. Ahora, como digo, David no andaba con una Biblia como la que tenemos nosotros, pero David sí tenía unas escrituras, la ley de Moisés, unos cuantos libros más, no muchos, porque solamente una porción del Antiguo Testamento se había escrito en los días de David. Pero David también había recibido palabra por ciertos profetas y por la voz de Dios en esos momentos de solitud, en las cuevas y en los campos, y cada palabra de Dios era cosa preciosa para él y su autoridad. Pedro cita las palabras de Isaías, quien a propósito vivió muchos años después de David. Cita Isaías 40, versículos 6 al 8, cuando dice Pedro, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1, versículos 24 y 25. Jesús tampoco nos dejó sin esperanza en este sentido. En Mateo capítulo 5, el versículo 18, el Señor dijo, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. Ahora, hoy en día, a veces no fijamos el contexto de estas palabras. Y por eso muchas veces entramos en discusiones en cuanto a cuál versión de la Biblia usar. Yo me creé con la Reina Valera de 1960, pero hay tantas versiones en el español. Tenemos una riqueza de versiones. Y muchas veces entramos en discusiones que no es esta. ¿Qué está diciendo el Señor? Si ni una jota, ni una tilde va a desaparecer, ¿está hablando de la Biblia o está hablando de qué? ¿Cuál es la palabra que usa? La ley. ¿Y cuál es el contexto? Este es su sermón en el monte. Y Jesús está hablando de las bienaventuranzas, está hablando porque, ¿qué van a decir los fariseos? Le van a criticar de violar la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué dice el versículo anterior? Mateo 5, versículo 17, ¿qué dice? Jesús está diciendo que no vino para anular la ley, vino para cumplir la ley. Y está diciendo que ni una jota, ni una tilde de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Ahora nos da una nueva perspectiva del momento cuando Cristo murió en la cruz. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Consumado es. Es decir, ya cumplí toda la ley. Toda la ley. Tremendo. Así que cuidado. Ahora, ¿esto quiere decir que uno no puede fiar en su Biblia? Claro que no, por supuesto que no. Pero la mayoría de nosotros que vivimos, por el hecho de que vivimos en este país, somos bilingües, o al menos si usted no habla con fluidez el inglés, puede entender, puede defenderse todo esto, y todos entendemos que de un idioma a otro uno puede decir una cosa de varias formas, sin error, ¿verdad? Y el idioma cambia. Lo que decimos hoy, posiblemente nuestros hijos están diciendo lo mismo de otra forma, porque así es el idioma. Así que el Señor no está diciendo que no puede haber otra traducción de la Biblia al idioma de uno. Está diciendo que lo que Él dice es seguro, es seguro. Y claro que sí, Él puede guiar a los traductores y todo esto. Se trata de entender las palabras de Dios dentro de su contexto correcto, en la historia, en la cultura, en las escrituras, todo esto. Y el asunto siempre es lo mismo. Lo que Dios dice, tenlo por cierto, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Siempre digo que si uno está estudiando la Biblia con seriedad, es bueno tener lo que los teólogos dicen que es una traducción formal. Es decir, buscando traducir cada palabra dentro de su contexto entre lo que sea posible. Pero muchas veces, cuando no estoy estudiando en ese sentido, muchas veces, por ejemplo, cuando estoy haciendo mis devocionales en la mañana, a mí me gusta buscar un paráfrasis o una traducción más moderna, porque es como escuchar de nuevo la historia. Cuéntame, papi, cuéntame la historia. Y muchas veces cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos con una seriedad tal que no vemos lo obvio. Estamos buscando algún simbolismo, algún secreto, y lo obvio de Dios está ahí en la misma superficie. Así que necesitamos las dos cosas. Y lo que Dios dice, lo dice con seguridad. ¿Por qué? Porque su palabra está establecida en el cielo. Ahora, ¿quién podría perder la palabra del Señor? ¿Algún traductor? ¿Algún teólogo?
algún ateo, algún hereje. No, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está establecida y permanece en el cielo. ¿Se acuerdan de aquella vez en el libro de Jeremías cuando Jeremías envió a su siervo al rey para leer su profecía? El rey se enojó y tomó estas hojas y las metió en el fuego. Él destruyó la palabra del Señor. No, porque la palabra del Señor permanece en el cielo. Y Dios le dijo a Jeremías, no importa, ya te digo de nuevo lo que iba a decir, y lo tenemos en el libro de Jeremías hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque permanece en el cielo. Pero también su palabra se establece también en la tierra, porque es útil para nosotros todos los días. Salmo 119, versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. La confesión estándar hoy día, cuando estamos hablando de nuestras doctrinas, es decir, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios en los manuscritos originales. ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante, precisamente por lo que dije. Cuando Dios habló su palabra a los profetas, a los sabios, a los apóstoles, Él habló dentro de su cultura, en sus tiempos, en un lugar específico, en un idioma específico. Entonces, para nosotros, el estándar es lo que dijo en ese momento, para que lo podamos traducir a cualquier idioma, porque Dios habla nuestro idioma, ¿verdad que sí? Quizá habla español más que inglés, me imagino, no sé, pero seguramente. Pero Él sí es capaz de hablar nuestro idioma, cualquier idioma, pero lo fijo es lo que tenemos en el hebreo, arameo y griego. Por eso Dios ha dotado a ciertas personas como estudiosos para hacer traducciones fieles, para estudiar la cosa. Y ¿saben qué? Lo muy interesante, porque a veces personas nos acusan, ¿y cómo es que saben lo que la Biblia dice? Porque después de tantos años, tantas traducciones y todo eso. Al contrario, hoy en día, en los últimos 50, 70 años, hemos descubierto tantos manuscritos y libros viejos que tenemos aún más seguridad ahora que hace 100 años, que hace 1000 años. Que todo lo que tenemos en la Biblia es precisamente lo que Dios dijo. Ahora, como digo, hay varias maneras para traducir, para expresar una cosa, pero no cabe duda en cuanto a lo que el Señor ha dicho. Permanece en el cielo, también establecida aquí en la tierra. Dice aquí, tú afirmaste la tierra. ¿La tierra de quién es? Dios, porque Él es el creador. En el Salmo 33, versículos 8 y 9, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó, existió. Así fue. Así fue. Él ha establecido la tierra. Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, eso es más, quiero decir que posiblemente el español es un idioma más espiritual que el inglés, porque el español es muy preciso, porque el versículo anterior habla de que en el pasado Dios habló de muchas formas, pero en estos días nos ha hablado por su Hijo. En inglés tenemos la palabra word. Si estamos hablando de la Biblia, decimos que es the word of God.
Y decimos que, por ejemplo, en Juan 1, en el principio fue the Word. Pero en español, fíjense, Juan 1, en el principio era el Verbo. El Verbo. Cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Verbo. Cuando estamos hablando de los escritos, estamos hablando de la palabra. O sea, es imposible separar lo que es Cristo y lo que son las Escrituras, pero no son las mismas cosas. La Biblia no es Dios. Jesús es Dios. Tenemos una palabra escrita y tenemos el Verbo eterno que ha existido desde un principio. Qué preciso el castellano, gracias al Señor. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cielo, tierra, Él es Dios. Y lo que Él dice, así es. Así es, siempre. ¿Dónde? Ahí y aquí. En el cielo y en la tierra. Cuidado con la bibliolatría, es decir, adorar la Biblia en vez de adorar a Dios. La Biblia nos habla de Dios. Podemos conocer a Dios a través de las Escrituras que tenemos. Gracias al Señor. Pero Dios es el 3 en 1, no el 4 en 1. Es Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No es Dios el Padre, Hijo, Espíritu y Biblia. No es quitar ninguna reverencia de la Biblia, por supuesto que no. No es decir que la Biblia no es confiable, por supuesto que no. Es simplemente decir cuidado, 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 cuidado. Siempre tenemos la tendencia como seres humanos, yo, tú, todos nosotros, tenemos la tendencia de irnos a un extremo o al otro. Y la realidad es que Dios nos ha dado los profetas, los apóstoles, tenemos la colección de los libros hebreos y tenemos la colección de los escritos cristianos, tenemos todos hoy en día, y aunque no estamos bajo la ley, como estudiamos el domingo pasado, en la ley encontramos ejemplos, principios, contexto, para entender que todo lo que Dios estaba haciendo, todo lo que Dios había proscrito en la ley, se cumple en un solo mandato: amar a Dios y al prójimo. Punto. Cristo lo hizo posible. ¿Por qué? Porque Cristo trató de una vez con el pecado, y cuando resucitó al tercer día, nos dio a nosotros también la gracia para entrar en una vida nueva. Porque amar a Dios y amar al prójimo perfectamente es imposible. Nadie lo hizo en el Antiguo Testamento. Nadie. Ni David, quien era homicidio, adulterio, todo esto que había cometido. Noé, que también tuvo sus problemas. Abraham, también. Buenos hombres, pero como nosotros, no capaces de cumplir con el carácter, con el plan de Dios. Por eso tenemos necesidad de nuestro Salvador, Dios encarnado, Jesucristo, el Mesías, el prometido, el ungido, porque Él hizo lo que nosotros no lo podemos. Es imposible, imposible. Cristo lo hizo y lo comprobó saliendo de la tumba. Aquí dice en este versículo que Dios afirmaste la tierra, que es más que solo crear, implica orden, propósito, firmeza, y de Él subsiste. Sin Dios la tierra se desharía. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1
Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y por eso tenemos confirmación que la palabra y el verbo son dos cosas. Y aquí cuando habla de hablar por medio de su Hijo hoy día, Cristo es la revelación principal. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha hecho el versículo 3. Y como digo, no es quitarle nada de las Escrituras, es simplemente tener todo en su lugar correcto. Dios, ¿cómo es que habla hoy día? A través de su Hijo. Y les recuerdo, como el pastor Tim nos dijo hace un par de semanas, probablemente el libro de Santiago es el primero o el segundo en el Nuevo Testamento, porque está escribiendo a creyentes en Jesús de un fondo judío. Este libro de Hebreos también, muy posiblemente es uno de los primeros, porque es un libro escrito a gentiles, no, hebreos. Pero no son creyentes, por supuesto que son creyentes, claro que sí. El autor de Hebreos está tratando de explicarles cómo es que todo se cumplió en Cristo Jesús. Entonces, cuando ahí en el primer capítulo dice que Dios ha hablado de muchas formas en otros tiempos, hoy día nos ha hablado por su Hijo, no está hablando de la Biblia, porque como digo, la Biblia no existía hasta 200, 300 años después. Está hablando de Jesús, está hablando del Hijo de Dios, y gracias al Señor, nosotros que vivimos 2000 años después, tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos los escritos. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y nosotros podemos confiar en todo lo que Dios ha dicho. Es una palabra establecida en el cielo, en la tierra, y quizá más importante, establecida también en el corazón de Dios. Versículo 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven a Él, al Señor. No existe la menor duda en el corazón de Dios en cuanto a lo que Él ha hablado. Tampoco existe duda en el resto de su creación, porque esta frase, todas las cosas, en versículo 91, se refiere al cielo y la tierra de los versículos anteriores. El salmista está diciendo, Señor, tú estableciste tu palabra en el cielo, en la tierra. ¿Por qué? Porque todas estas cosas te sirven a ti. Es decir, estas palabras son palabras de tu corazón. Las palabras que salieron de Él. Entonces, a pesar de los debates en cuanto a lo que dicen los manuscritos mejores y más confiables y todo esto, el punto es este: el sol saldrá mañana. Puede haber hielo, puede haber nieve, pero el sol saldrá mañana, porque Dios es Dios. Y su palabra tan estable también, tan fiable. Todas estas cosas le sirven conforme a sus ordenanzas. ¿Cuál es la autoridad en tu vida? ¿Un consejero? ¿Un familiar? ¿Tu cónyuge? ¿Tu jefe? ¿Tu abuelo? ¿Algún estudioso? Si uno no tiene autoridad en su vida, no tiene mucha esperanza, ni tampoco mucho propósito. Pero gracias al Señor, porque Dios ha hablado y sigue hablando, tenemos una autoridad, y es Dios. Como decimos, si Dios me lo dice, eso lo hago. Porque Él es mi autoridad en todo, en todo. Ahora,
Es una palabra establecida, pero también el salmista está diciendo que es una palabra salvadora. Y va a ser 3 puntos. Nos ha salvado antes y nos salva ahora mismo y nos salvará en el futuro también. La misma palabra. Vamos a ver, versículo 92 y 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. En los versículos 81 al 82 que vimos la vez pasada, vimos a David empujado hasta el límite. Hasta el límite. Y ahora lo vemos en victoria. Y además vemos cómo la obtuvo por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cosa? Y no fue el conocimiento de la palabra, sino su amor por la palabra de Dios y su sumisión a esta palabra. Hay personas que han memorizado casi toda la Biblia, pero he conocido personalmente a personas que han memorizado hasta libros enteros, pero no entienden cómo vivir. No es el conocimiento que hace la diferencia. Cada vez que pienso que conozco algo de la Biblia, siempre tengo que recordar que hay alguien que siempre conoce la Biblia mejor que yo, el diablo. No es el conocimiento, es la sumisión a la palabra, amor por la palabra. Acuérdense, David no tenía Biblia como nosotros, solamente tenía una porción. Yo recuerdo la historia de uno de nuestros misioneros hace algunos años atrás. Él estaba en las montañas en el norte de India. Encontró un grupo de personas, una tribu, y resulta que cuando él les explicó que había llegado para explicarles cómo conocer a Dios, comenzaron a dar gracias a Dios y todo eso. ¿Por qué? Porque hace casi 40 años antes, un misionero había pasado por ahí y por casualidad dejó un pequeño tratado con un puño de versículos de la Biblia. Es lo único que tenían. Y en estos 40 años, este pueblo había llegado a poner su fe en Dios. Y toda la Biblia que tenían consistía de estos pequeños versículos de este tratado, todos del libro de Romanos. Qué interesante. Lo único que tenían. ¿Cuál fue la diferencia? Su amor, su sumisión a lo que Dios había dicho. Si esto es lo que Dios ha dicho, lo creo. Es mi autoridad. Precisamente lo que David está diciendo. Señor, yo estaba empujado hasta el límite. Estaba para tirar la toalla, Señor. Pero yo confiaba en lo que me has dicho. Solo eso. No tenía Romanos, no tenía Lucas, no tenía Hebreos, no tenía Colosenses, no tenía Gálatas, no tenía Juan, nada. Pero David dice, yo he confiado, Señor, en lo que tú has dicho. En lo que tú has dicho. Recuerdo cuando comencé hace años atrás a trabajar con los huicholes en México. Y un señor y su esposa habían pasado, no recuerdo, unos 20 años quizás viviendo en Nayarit, trabajando con los huicholes, traduciendo el Nuevo Testamento. Pero entonces, debido a cuestiones de salud y todo eso, tuvieron que salir y se fueron a otro país a trabajar en la traducción siempre.
Y después de 20 años regresó él para ver cómo andaban este grupo. Los huicholes, por supuesto, están por todos lados, pero él estaba trabajando allí en Nayarit, donde hay muchos, en la pura sierra, y había dejado una pequeña iglesia de huicholes ahí en Nayarit. Entonces regresó y dijo, ajá, ¿y cómo están? Y dijeron, bueno, estamos muy, muy bien, pero Jesús siempre habla de otro libro. Y queremos saber dónde está ese libro, cómo conseguimos ese libro. Por supuesto, Jesús estaba hablando de la ley del Antiguo Testamento, como lo llamamos nosotros, y dijeron, bueno, si era importante para Jesús, me imagino que es importante para nosotros también. Y eso fue lo que nos abrió la puerta a nosotros como Graceway hace años atrás, financiar la traducción del Antiguo Testamento también para los huicholes. Y casi ha llegado a su fin en estos días. Pero qué lindo saber que no es la cantidad de luz que uno tiene, sino la fidelidad a la luz que Dios nos da. Eso sí es lo importante. Así que, versículo 93 es la respuesta a la oración de versículo 82, o 88 quiero decir, cuando él oró, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Y ahora dice, porque con ellos me has vivificado. Dios contestó su oración. Así que el salmista está pensando en cómo es que Dios me ha salvado. Y si Dios me ha salvado, entonces Dios me salva hoy. Y como digo, en ninguno de esos casos estamos hablando de cómo llegar al cielo, cómo tener vida eterna. Estamos hablando de salvación de sus enemigos en este caso. El salmista estaba rodeado de sus enemigos, querían matarlo. Señor, vivifícame, vivifícame. Bueno, si Dios contestó en el pasado, entonces yo tengo que creer que Dios me salva el día de hoy también. Y muchas veces, esta es la diferencia que podemos ver en algunas personas, llegan a la iglesia, depositan su fe en Cristo Jesús y les explicamos bien que gracias al Señor, Dios nos ha perdonado los pecados, tenemos vida eterna, todo esto, la salvación, he sido salvo, pero sin pasar más adelante, sin seguir en aprender lo que es ser un discípulo, un seguidor, un estudiante de Jesús. Entonces llegamos a estas condiciones cuando los problemas de ayer siempre existen. Y si no tenemos cuidado, estos problemas nos desaniman, perdemos esperanza y andamos mal. Andamos mal. Y tenemos que entender que el Dios que nos salvó ayer es el mismo Dios que nos salva hoy. Lo que sea el problema, es el mismo Dios. Ahora me salva. Por eso, versículos 94 y 95, tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Observen que el verbo cambia tiempo presente. Ya no está hablando del pasado, está hablando de ahora mismo. Porque David sabía que siempre tendría que enfrentar aflicciones y el mismo Dios que me rescató ayer es el mismo Dios que me salva el día de hoy. El salmista apela a Dios basándose en la realidad de que Él le pertenece a Dios. Tuyo soy, tuyo soy. Ustedes que son padres, ver el sufrimiento de sus hijos
¿Les mueve? Claro que sí. ¿Por qué? Porque son nuestros. Ahora, fíjense, somos propiedad de Dios por al menos 7 razones. La Biblia dice que somos su creación. Él nos hizo. Somos de Dios por medio de la redención. Colosenses 1:14. Romanos 8:15 dice que somos de Dios por medio de la adopción. Somos de Él, según 2 de Corintios 11:2, por matrimonio. Somos la novia de Cristo Jesús. Romanos 12, somos de Él por medio de la consagración. Juan 1:12, 1 de Pedro 1:23, somos de Él por nacimiento. Y según 1 de Corintios 6 y Hechos 20, por el derecho de compra. Somos de Él en todo sentido. Somos de Él. Tuyo soy. Tuyo soy, sálvame. ¿Cuánto me gusta esta oración? Porque las oraciones bíblicas casi siempre son breves, porque están arraigadas en una relación correcta con Dios. Papito, sálvame. Aquí estoy, tuyo soy. ¡Qué confianza! Mas yo consideraré tus testimonios. Y si Dios me salvó ayer y se me salva hoy, yo tengo la confianza de que me salvará siempre y en toda situación. Y así dice el versículo 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. La poesía hebrea se basa en lo que se llama el paralelismo. Es decir, usan frases para complementar, para contestar, o sea, ponen frases y palabras al lado y así enseñan. Y en este caso, este versículo es un ejemplo del paralelismo hebreo clásico. La primera frase establece un contraste con la segunda frase. A toda perfección he visto fin. ¿Qué está diciendo? Fuera de la poesía, si podríamos hablar en palabras normales de cada día, el salmista está diciendo, toda perfección humana tiene límites, tiene fin. He visto que toda perfección tiene fin. Pero entonces la ciencia es algo fabuloso, pero tiene sus límites. La ciencia puede darnos vida eterna, una relación con Dios, ¿no? Nos puede dar un iPhone 11, está bien, pero no puede darnos algo para el alma, para adentro. Toda perfección humana tiene fin. La ciencia tiene límites, todas las ologías y ismos tienen fin, tienen su límite. Pero entonces dice, amplio sobremanera es tu mandamiento. Es decir, Señor, tu palabra todo lo cubre, aunque todo no lo menciona. Me explico. La Biblia es la pura verdad, pero no toda la verdad está en la Biblia. Es decir, hay verdades de ciencia, de la creación y todo esto que no aparecen en la Biblia. Pero si es verdad, es verdad. Y si es verdad, es porque es una reflexión de Dios, el Creador. Y por eso, aunque David solamente tenía una pequeña porción de lo que llamamos nosotros la Biblia, él tenía confianza. Señor, tu palabra todo lo cubre. No hay límite a lo que tú me puedes decir. Es decir, mi Dios no cabe dentro de las páginas de un libro. Él es Dios.
Él es Dios. Y lo que tenemos en la Biblia, todo lo cubre, aunque no habla de todo. La Biblia no nos explica cómo sanar ¿cómo se llama esta enfermedad que está en China y todo eso? O sea, no se encuentra en la Biblia, pero la Biblia nos habla de un Dios que todo lo cubre, que tiene la respuesta para todos, que nos sana de nuestras enfermedades. No es un libro científico, es un libro teológico, teos, Dios. Es un libro sobre Dios, que nos habla de quién es y cómo es. Mejor decir que no hay nada que no se contemple en la palabra de Dios. Todo. La palabra de Dios está establecida en los cielos para siempre y nada puede cambiar este hecho. Está establecida en la tierra, traducida a tantos idiomas, en tantas culturas a través de la historia. No hay misterio en cuanto a lo que dice. Ahí está. ¿Hablas francés? ¿Hablas alemán? ¿Hablas chino? ¿Hablas japonés? Ahí está. La palabra de Dios establecida en el cielo, en el corazón de Dios, aquí en la tierra. Pero la pregunta básica es si la palabra de Dios está establecida en mi corazón. Esta es la palabra. Esta es la pregunta, quiero decir. Y si la palabra de Dios es absoluta, es necesario que aceptemos lo que dice. No solamente para la salvación de nuestras almas, y qué bueno que nos da esa confianza también, pero también nos salva de las aflicciones de hoy y también mañana, como en el pasado, porque es la palabra de Dios y Señor, tuyo soy. Padre Santo, gracias por la confianza de tu palabra, gracias porque no como David o como Noé, que no andaban con toda la información que tenemos nosotros hoy día, Señor, tú nos has dado una riqueza de tus palabras. Gracias, Señor, que ya no vivimos bajo la ley, pero aún así tenemos la ley para poder entender cómo tú has estado trabajando desde un principio hasta el día de hoy, para revelarte en la persona de Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo en su muerte y en su resurrección. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a nosotros hoy día la gracia para vivir de acuerdo a este nuevo mandato que Cristo nos dio. Amarte a ti, amarnos unos a otros. Gracias, Señor, por esta guía. De nuevo, Señor, oramos por los enfermos y los necesitados que mencionamos antes, y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.